Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Roberto Valdés. Esto es Criterio Fiscal Digital, el episodio 32, el día de hoy. El programa que tenemos para el día de hoy es efectos del IVA en servicios parciales de construcción, cancelación de sellos digitales por no llevar contabilidad electrónica y cambios en plataformas digitales para el 2021. Como ustedes ya saben, este programa se denomina Criterio Fiscal Digital, ya que es basado en una columna que el contador Jorge Ayax tiene en el Diario de Coahuila y que pues, obviamente nosotros tratamos en conjunto de llevarlo a un formato digital. Contador, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, don Robert, muy buenos días a todos los que nos están haciendo el favor ahí de escuchar y ver. Aquí con temas de materia fiscal importantes, tratamos de manejar una diversidad de temas de diferentes giros. Sabemos que nos ven y nos escuchan eh, eh, personas, contadores, administradores, que manejan diversos tipos de empresas, diversos giros, y pues bueno, tratamos de abarcar diferentes aspectos relacionados con la actividad económica. Por ejemplo, el primer tema del día de hoy está muy enfocado en los temas de construcción. Sabemos que por ahí hay varias personas que manejan o están inmersos en este giro, y pues tratamos de ver una diversidad entre ellos. Este tema de la construcción muy interesante, es un esquema que hay que buscar y observar, tratar de por sí sabemos que las instituciones fiscales no son muy amigables, por llamar de alguna manera, y todavía que existan algunos beneficios fiscales, pues también son muy restringidos. Entonces, en la medida que podamos estar enterados de que algunos aspectos que pueden ser flexibles desde el punto de vista, del punto de vista fiscal, pues nos va a ayudar ahí a mejor manejar nuestro negocio, don Roberto. Es correcto, al final de cuentas, como usted dice, el chiste es que todos tengamos la misma información para que pues obviamente podamos tomar decisiones en base a eso. En este caso, la información que nosotros facilitamos es muy fiscal, pero al final de cuentas va enfocada a temas empresariales, ¿no? Tomas de decisiones, qué hacer en cuanto a cumplimientos fiscales. Y pues obviamente eso no para, siempre hay cambios. Y por eso hacemos este programa cada semana con la intención de que podamos ayudar a entender esos cambios o esos requerimientos que el SAT tiene con todos los contribuyentes. Correcto. Muy Entonces, bien. ¿te parezca bien que iniciemos con el tema uno que comentabas, que son los efectos del IVA en servicios parciales de construcción para iniciar el programa? Claro que sí. Bueno, precisamente esta fue la publicación que se tuvo el lunes pasado, recordando que todos los lunes a través del diario de Coahuila pueden ustedes buscar este tipo de información fiscal. Se llama criterio fiscal. Y se enfocó a un tema relacionado con la construcción de casas habitación. El antecedente que tenemos, don Robert, es de que eh, cuando hay un servicio de construcción, en principio todos estos servicios de construcción están grabados con el IVA. Hay una salvedad en este tipo de construcción cuando se habla de casas de habitación. Entonces hubo una controversia hace tiempo respecto a qué pasaba con una persona que no realizaba la construcción al 100% de la casa habitación, sino solamente una parte de ella. Digo, en una casa se ocupa al yesero, se ocupa al de los pisos, al de la madera, etcétera, ¿no? Y se le llaman servicios parciales de construcción, es decir, no hace la casa completa. Si hubiera algún contratista que se dedicara a construir la casa completa, ahí no hay duda que está exenta de IVA esos servicios de construcción, siempre y cuando ponga mano de obra y materiales. Sin embargo, se entró en una controversia de que si los servicios parciales de construcción también pudieran estar afectos a la ley del IVA. Entonces, en el pasado, pues hubo criterios diferentes. La autoridad pensaba que los servicios parciales sí deberían de llevar IVA. El yesero te cobra por poner el yeso, bueno,
te debe cobrar IVA, el de la madera, el de los pisos, el fontanero, etcétera, te debe cobrar el IVA. Entonces, a raíz de estas controversias, pues salió un decreto en el Diario Oficial de la Federación del 26 de marzo del 2015, en donde se otorgan facilidades, otorgan medidas de vivienda y otras medidas fiscales, en donde se da un estímulo fiscal a los servicios parciales de construcción. Prácticamente, ¿en qué consiste este estímulo fiscal? En que los servicios de construcción o parciales de construcción estén afectos a, que no estén afectos al IVA, que sean exentos de IVA. Igual como si un constructor o un contratista hiciera la casa completa. En este caso, el yesero, el carpintero, etcétera, que realiza un servicio parcial de construcción, le puede aplicar la tasa, que esté exenta la operación, obviamente bajo ciertos requisitos, y aquí es donde debemos de poner atención. Los servicios parciales de construcción están exentos de IVA siempre y cuando se cumpla con una serie de requerimientos. Para empezar, bueno, debe referirse a una construcción en casa-habitación, precisamente, de tal manera que el dueño de la obra me tendría que otorgar el número de licencia y también yo comprobar que esa construcción le hice precisamente en el lugar físico donde está esa casa. Por eso, incluso dentro de los requisitos, se pide que en la factura que se expida al respecto del CFDI, traigan los datos del domicilio, es decir, el lugar donde se está desarrollando la construcción, y además el número de la licencia. Esos datos deben de estar contenidos en el CFDI. Obviamente, si no están contenidos, pues esa factura del fontanero, del yesero, etcétera, deberá llevar un IVA. Pero además de eso, Robert, existe obligación de presentar unos avisos para tener derecho a este beneficio. En este caso, se pide que se presente un aviso. Hay una ficha, de hecho, que es la 204 diagonal CFF, donde se establece que la presentación de un aviso en enero de cada año para efectos de establecer que se va a aplicar este estímulo. Lo presentan el usuario de la construcción. Se presenta en enero de cada año. Si por alguna razón la construcción empieza, obviamente no empieza o no venía transcurriendo el tiempo para tener derecho a a la construcción, o no estaba construyendo, una vez que se empiece en la construcción, se tiene a partir del mes siguiente para presentar este aviso. Voy a repetir, es una ficha que es la 204 diagonal CFF. Dentro de los beneficios de este estímulo se encuentran, obviamente que se tiene que presentar el aviso. La omisión del aviso daría como consecuencia que no podamos aplicar este estímulo para los servicios parciales de construcción. ¿Qué beneficios se otorgan? No trasladar al prestatario el IVA, o sea, sería exento de IVA. Otros requisitos, ya lo comentamos, que los comprobantes traiga el domicilio del inmueble que se está construyendo y el número de permiso, licencia o autorización. Asimismo, deberá recabar del prestatario, es decir, el dueño de la obra, una manifestación donde se señale que la construcción precisamente es una casa-habitación y es que le otorgue el número de licencia o que le proporcione el número de licencia, y que es su voluntad de asumir la responsabilidad en caso de que la otra persona no cumpla con todos estos requerimientos. Asimismo, manifestar en la declaración del IVA el monto de los servicios parciales de construcción destinados a casa-habitación, una actividad que no se deba pagar el impuesto. Entonces, vemos, Robert, que los servicios parciales de construcción pueden tener derecho a una exención, o sea, que esté exento de IVA, pero siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos: la presentación del aviso, que las facturas tengan, los CFDI tengan cierta redacción,
Bueno, ahí tú seguramente tendrás ahí algún ejemplo, o te habrán preguntado, pero seguramente esto lo podrán poner en el concepto, me supongo, en el que se puede desarrollar dentro del CFDI, tener que poner el número de licencia y el domicilio del inmueble donde está desarrollándose la construcción. Entonces, sí es un tema que tiene que ver con CFDI y con requisitos específicos para tener derecho al exento del IVA. Entonces, repito, don Robert, este decreto se publicó el 26 de marzo del 2015, se está aplicando todavía actualmente y pues se ocupa presentar estos avisos conforme a la ficha 204 diagonal CFF y cuidar el detalle de que las facturas vayan redactadas de manera adecuada para que surtan los efectos correspondientes. No sé si por ahí has tenido algún caso de estos, don Robert, de construcción. No se oye. No se oye, don Robert. No se oye. No, no se oye. ¿Ahí me escuchas? Ahí está, Ahí ahora sí. está, es como que se perdió el audio ahí. Te decía que en este caso, contador, es común que se requiera que las empresas, o en este caso las constructoras, se habiliten campos especiales, así como tú lo comentabas, y uno de los campos que se habilita normalmente es el tema de las observaciones. Las observaciones literalmente es una carta que tú te puedes redactar ahí dentro del XML, y en ocasiones es requerido que esos datos se incluyan en el propio XML, es decir, que se guarden dentro del XML. Sabemos que para efectos fiscales el XML es importante. Ahí nada más como comentario, contador adicional, muchos de estos requisitos, a pesar de que son requeridos en la ley, con el hecho de que sean impresos, se cumple con la ley. Es decir, no es un complemento, no es una adenda, no es un, ¿cómo se dice? Un complemento fiscal, por ejemplo, como las educativas, como las donatarias. Simplemente son datos que te obligan para que se tengan que imprimir dentro del XML en muchas ocasiones, y con que aparezcan impresos es suficiente en el PDF en este caso o en el imprimible. Entonces, nada más entender que las herramientas que existen hoy nos permiten hacer eso, al menos las de Compa aquí sí lo hacemos de esa forma. Y pues obviamente, en caso de que se requiera que la constructora ponga esos textos adicionales, simplemente es entender que se pueden habilitar para que sean imprimibles. ¿Sí, Conta? Muy bien, entonces, pues sí, cuidar esos pequeños detalles, vuelvo a repetir, pues es un estímulo muy recomendable, porque digo, de hecho, pues no hay muchos estímulos, lamentablemente, pues No. bueno, este es uno de ellos en cuanto al IVA, pues precisamente para establecer esa posibilidad de que nos exenten de IVA en los servicios parciales de construcción. Es Bueno, correcto, pasamos hay que al aprovecharlo. siguiente, Robert. Sí, contador. El siguiente punto es cancelación de sellos digitales por no llevar contabilidad electrónica. Sí, bueno, hemos escuchado, así que muchos casos, o visto muchos casos de cancelación de sellos digitales por no presentar declaraciones, por tener ahí algún tema de no localizados, etcétera. Pero no nos habíamos puesto a pensar, don Robert, qué pasa con la contabilidad electrónica, o si el hecho de que de no enviar la contabilidad electrónica, aparte de las multas que existen por no
enviar la contabilidad si existe algún otro tema ahí que cuidar. Y precisamente dentro de las modificaciones que en su momento comentamos de este 2020, hubo una modificación en el artículo 17H bis, o se adicionó, donde se establece pues los casos en que la autoridad va a cancelar el certificado del sello digital, CSD, que se le denomina. Y bueno, dentro de esos aspectos, realmente se contienen pues, parte de lo que ya habíamos comentado cuando hay los casos en que no se le localiza a la persona, que no presenten declaraciones por un periodo determinado, etcétera. Pero ahí medio escondido dentro de las causales de este 17H bis del Código Fiscal de la Federación, establece que se va a proceder a esta cancelación cuando se cometa una o más de las conductas infractoras previstas en los artículos 79, 81 y 83 del Código Fiscal de la Federación. Si buscamos un poco en estos artículos, en el artículo 81 que menciona este 17H bis, habla en algunas de sus fracciones, o habla en sus fracciones de las obligaciones de pago de contribuciones, presentación de declaraciones, solicitudes, etcétera. Y en la fracción que viene siendo la 41, Sí. de este artículo 81, se establece lo siguiente: son infracciones no ingresar la información contable a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, estando obligado a ello. Ingresarla fuera de los plazos establecidos en las obligaciones fiscales, o bien no ingresarla de conformidad con las reglas de carácter general prevista en el artículo 28. Entonces, como vemos, don Robert, el hecho de que no se envíe la contabilidad electrónica se cae en esta infracción del artículo 81 del Código Fiscal de la Federación, y por ende, en concordancia con este 17H bis, pues la autoridad estaría facultada para cancelar este sello digital hasta en tanto pues no corrija esa situación. En este caso, pues tendría hay un procedimiento, una suspensión provisional, le dan 10 días para que pueda estar al corriente, y si no se hace, ya se vuelve de manera definitiva esa cancelación. Entonces, resumiendo, don Robert, tenemos que el hecho de que no se envíe la contabilidad electrónica, pues nos puede repercutir en que, aparte de las multas correspondientes, nos puede repercutir en que nos cancelen el sello digital, y todos sabemos el problema que eso puede tener en las empresas. Se cancela el sello digital, no puedo facturar, no puedo cobrar, etcétera, y obviamente no puedo sufragar los gastos de la empresa. Entonces, esto sí es muy importante subrayarlo, don Robert. Creo que es un tema que a veces, no está tan a la mano la información, sino que hay que buscarlo un poquito entre la información fiscal. Y pues básicamente, insisto, este tipo de programas sirve para alertar, para estar al corriente, para evitar cualquier tipo de circunstancia fiscal que se pudiera tener. Y bueno, poner atención con la contabilidad electrónica, hacerla en conformidad con los parámetros que están establecidos en las disposiciones fiscales, y obviamente pues estarla enviando en tiempo y forma para precisamente evitar que el sello digital sea cancelado. Entonces, no sé si por ahí ha tenido algún caso de esto, don Robert, o cómo lo ves. Pues nada más comentarios, es un hecho que dos vertientes. Una, es un hecho que el SAT, pues básicamente la amenaza recurrente por parte de ellos es: si no haces lo que yo quiero, te cancelo sellos. Y sabemos que los sellos digitales son la entrada de ingresos para las empresas, ya que es lo que se utiliza para efectos de emitir facturas electrónicas. Y una empresa que no emite facturas electrónicas, pues obviamente no puede cobrar y no puede tener ingresos. Entonces
¿Cómo te obligo a que cumplas con los requerimientos de ley? Pues lógicamente cancelándote sellos. Hace mucho tiempo se establecieron algún tipo de multas para la no emisión o el no cargado de contabilidad electrónica, pero la realidad es que yo al menos en lo particular no he tenido ninguna experiencia de algún cliente que le hayan puesto una multa por eso. Pero sí, por ejemplo, el Fíjate que tema de los sellos, ¿sí? los de finanzas del estado de Coahuila sí lo están aplicando, fíjate, Sí, dentro de sus, no como un programa específico, pero entre la claro. revisión que hacen de una auditoría Ujú. y ven que no está presentada la contabilidad electrónica, están Aprovechamos. multando, ¿verdad? Entonces, Que en ya este cuando caso es la entidad estatal, en este caso, la que estaría haciendo esta aplicación, ¿no? es correcto, o sea, finanzas Bueno, del estado de Coahuila lo está haciendo. Sí. ahí va, nada más igual, aprovechar cuando entonces nada más el medio. Recordar que la contabilidad electrónica pues consta al menos de 3 archivos importantes. El catálogo de cuentas, que dice la ley que cada vez que sufra cambios tendrá que subirse nuevamente. Y casi todas las empresas tenemos la costumbre de agregar cuentas nuevas cada vez, ¿no? Es decir, un cliente nuevo, un proveedor nuevo, un producto, un gasto nuevo. Dos, la balanza de comprobación. La balanza de comprobación, lógicamente, tiene que cuadrar y tiene que estar clasificada en base a los códigos que el SAT dio en su momento para efectos de contabilidad electrónica. Y tres, que este archivo, conta, yo nunca he escuchado que lo pidan, pero es el más difícil de cumplir, que es el auxiliar de movimientos con el folio fiscal digital en cada operación, así decía la ley en su momento. Y básicamente a lo que se refiere es que tienes que relacionar el XML en la póliza que estés afectando. Por ejemplo, si es una póliza de un pasivo de una compra que no has pagado, pues obviamente va el XML de la factura que estás pagando, pero tal vez cuando hagas la póliza de egresos donde pagaste esa factura y te dan un REP, por ejemplo, pues a lo mejor es el folio fiscal digital del REP propiamente. Entonces, este archivo, que es el último, que es el auxiliar de movimientos, es el que realmente yo nunca he escuchado que lo pidan, conta, y la multa creo que era importante por no mandar pero solamente decía la ley que era Sí. a requerimiento de la autoridad y en Eso. ocasiones cuando pedías devolución o compensación, si no, si recuerdas. Sí, no, es correcto. El tema de de la contabilidad electrónica en lo que respecta a las pólizas contables, efectivamente, por ahí las reglas establecen que es a requerimiento de la autoridad, digo, requerimiento de la autoridad, ya sea en una auditoría o bien a lo mejor a través de una solicitud de devolución. Hasta ahorita no me ha tocado que en la solicitud de devolución pidan este tema de las pólizas contables, pero eventualmente lo pueden llegar a pedir, ¿no? Correcto. Entonces, básicamente, sí estaban pendientes de estos elementos, ¿no, Robert? Porque en un momento determinado, imagínate que me soliciten las pólizas y no tenga relacionados Los folios. los folios, pues además de las multas correspondientes, pudiera dar pie a que me cancele el sello digital simplemente por el hecho de no estar relacionando en mis pólizas el folio correspondiente, ¿no? Entonces, Correcto. o hacerlo de manera diferente a como lo establecen las disposiciones fiscales, ¿no? Porque luego hay ciertos criterios, don Robert, de cuál folio hay que poner. Recuerdo, por ejemplo, ahorita hablabas del REP, Sí. por ahí había una sección de preguntas y respuestas, o no sé si fue a través de síndicos, que decían, oye, en la póliza donde pago la factura, ¿cuál folio voy a poner? ¿El de la factura que estoy pagando o el del REP que se generó a raíz del pago? Y la Uh-huh. respuesta del SAT es que eran los dos. O sea, Sí. tanto la factura que estés pagando, el CFDI, el folio de la factura que estés pagando, como el REP. Y bueno, Uh-huh. ahí pues, bueno, es un criterio del SAT. Si Sí. buscamos ahí los fundamentos, no los encontramos. Pero bueno, al No. final de cuentas, es lo que la autoridad piensa, ¿no? Que de hecho ahí aprovecho para hacer un comercial, conta. A Recordar ver, que en este caso nosotros somos distribuidores de la marca de CompaKey y CompaKey es de las pocas empresas, bueno, es la única empresa que vende software y que a la vez es PAC, es decir, que se certificaron ante Hacienda para hacer la emisión de facturas electrónicas. Con esta referencia, conta, por ejemplo, Compac es común que se siente a la mesa con el SAT a ver las posibilidades de que se hagan ciertas cosas. Y actualmente en las versiones de Compac y Contabilidad, por ejemplo, el sistema tiene la capacidad contra de que cuando yo le pongo el REP de forma natural tiene relación a los folios fiscales digitales que está pagando, de forma natural, porque para eso sirve. Entonces el sistema tiene la capacidad de que cuando yo le pongo el REP, además de relacionarme el folio fiscal del REP, me relaciona de forma intrínseca todas las facturas que están pagando ese REP. Entonces estoy cumpliendo al doble en este caso o de forma eficiente con cómo se requiere que lo haga cómo lo pide la ley en este caso, tanto REP como folios fiscales digitales de todas las facturas que pagué.
Entonces está padre, Conta, porque en un solo golpe hago el trabajo eficientemente. Aunque fíjate que no conocía el dato que comentabas que Compa que tiene Es ambas PAC, funciones. es Y- y correcto. yo pensé que la empresa que empieza con A y termina con L también, digo, no sé si o estaba No, equivocado, ¿no? no, en este caso ellos aparentemente timbran con Telmex. No sé si te acuerdas que fueron adquiridos por ahí con ellos. Entonces Telmex, al ser una empresa muy grande a nivel nacional que emite muchas facturas para sus propios clientes, lógicamente que decidieron invertir en tener su propio pack y cuando fue adquirida por Telmex, solamente usan el pack de Telmex, perdón. En el caso de Compaq, no, Compaq se certificó ante Hacienda y es muy común que de repente cuando Hacienda hace sus presentaciones salgan formatos de Compaq a la luz que dice, Chihuahua, ¿por qué estás mostrando esa funcionalidad que quieres con un formato que hace Compaq? Porque casi siempre se sientan primero con Compaq a ver si es posible o si es viable lo que ellos piden para que se haga un ejemplo de cómo se haría. Y ya pues Compaq tiene la primera mano ahí. Mucha gente, contador, no sé si recuerdas que hemos platicado esto, que dice que tenemos negocios con el SAT, ¿verdad? Que si somos socios o algo, ¿no? Porque cada vez que se requiere un cambio, pues obviamente Compa ya lo tiene. Y el chiste es ese, de que el SAT dice, no voy a pedir algo que no se puede hacer, entonces primero se sienta con un pack, que en este caso es, ahorita lo tiene como que a Compact de la mano, y dice, oye compa, quiero hacer esto y esto y esto, ¿se puede? ¿Tú como pack puedes cumplirlo? Dame un ejemplo. Compact le da el ejemplo y eso lo usa para demostrar a los demás pack cómo tendría que cumplirse con la ley. Digo, no es por presunción, conta, pero así lo manejamos. Es importante saberlo. Es Cultura correcto, general. conta. Está Sí, bien. contador. Pues bueno, el siguiente tema que tenemos por ahí pendiente o adicional es el de, lo tengo, Plataformas digitales, ¿no? es correcto, cambios en plataformas digitales para el 2021, si 21. gustas. Sí, bueno, Ujú. aprovecho también el espacio, Robert. En la otra Claro, semana empieza la quincena del comercio en Canaco. Bueno, pensando que, recuerdas, hay un acuerdo ahí con Canaco es correcto. de ustedes, ¿no? Hay una serie de eventos, entre ellos es precisamente me están designando para dar una plática en materia de plataformas digitales el martes 20, si me lo recuerdo, el martes 20 en la tarde, de 4 a 6 de la tarde. Es un tema de 2 horas. Vamos a platicar un poquito más ampliamente del tema digital, de la parte de los impuestos. De hecho, los eventos que va a haber en Canaco se relacionan todos con el comercio digital, las redes sociales, etcétera. Bueno, obviamente por las circunstancias actuales de pandemia, va a ser Sí, virtual. vía sí, electrónica, vía remota, pero también los temas tienen que ver con esta cuestión que pues la misma pandemia nos ha empujado a hacer, ¿no? A hacer todo estos, el comercio, darle vida a través de estas plataformas digitales. Y precisamente a mí me toca ver la parte de los impuestos. Por ahí el martes próximo, por ahí vamos a estar conectados. Es gratuito. Por ahí voy a subir La liga. comercial, ¿verdad? Porque ahí Ok, tienen que hablar nada más para que les den la clave para conectar. poder entrar y es totalmente gratuito. Todo, o sea, esta plática que me toca a mí y todas las que va a haber en relación con el Perfecto. comercio electrónico, ¿verdad? Hay que Bueno, aprovecharlos, conta. hay que aprovechar. Entonces, aquí, don Robert, es de que, pues, visualizando estos cambios de plataformas digitales en cuanto a los impuestos se refiere, sabemos que en este año, a mitad de año, entró en vigor un nuevo régimen, pero, pues, aún y cuando es relativamente nuevo, o sea, tenemos menos de 6 meses con el régimen, pues ya se están pensando los cambios para el próximo año. Ya se plantearon, de hecho, en la propuesta del paquete económico para el 2021. Y pues básicamente quisiera más o menos comentarles un poquito de cuáles son esos cambios previstos para el próximo año en materia de plataformas digitales. Uno de ellos es un tema que causó mucho escozor porque entre que no estaba bien redactada la disposición y los criterios, pues había diferentes criterios. El tema de la venta de bienes usados a través de las plataformas digitales, pues en principio se dijo que no se debe causar el impuesto en estos casos, pero había ciertos momentos en que sí habría un tema ahí que sí se causaba.
al final de cuentas se propone finalmente que sí se va a gravar, es decir, se elimina la exención o la no causación del IVA cuando hay ventas de bienes usados a través de las plataformas digitales, porque a partir del próximo año hay una modificación que se propone en el artículo 18b de la ley del IVA, donde prácticamente ya se va a causar el IVA correspondiente, que se hace ya una retención de IVA, pero la venta de bienes muebles usados a través de, por ejemplo, Mercado Libre, Amazon, etcétera, pues ya se va a causar el IVA, aunque sean bienes muebles usados. Entonces, es una de las modificaciones. Otro de los que está propuesto, don Robert, es disminuir algunas obligaciones para los residentes en el extranjero que prestan servicios digitales a través de plataformas digitales. En este caso, se prevé que los proveedores de contenido, clubes o enseñanza a distancia que prestan servicios por medio de plataformas digitales de intermediación no estarán obligados a cumplir con las obligaciones previstas en el artículo 18D, que es el que se está modificando, siempre que las personas que ofrezcan ese servicio digital o de intermediación realicen la retención del 100%. De alguna manera lo están desligando para imponer la obligación al intermediario. Y creo que otro tema también muy importante, don Robert, es de alguna manera hay algunas empresas que han tratado de evitar el pago del impuesto, del IVA específicamente. Dentro de las obligaciones previstas es obviamente nombrar un representante en México, obtener un RFC y prácticamente son visibles desde el punto de vista fiscal en México. Pero ¿qué pasa si no cumple? Es decir, ni me doy de alta, ni retengo el IVA, no hago nada prácticamente con el ánimo de evadir el pago del IVA. Bueno, en este caso se propone una medida de control, un mecanismo de control para que cuando los contribuyentes prestadores de servicios digitales residentes en el extranjero, obviamente que son los del problema, los nacionales obviamente tendrán que se inscriben en el RFC, cuando sea un extranjero que esté prestando este tipo de servicios digitales y no tenga un establecimiento en México, incurran precisamente en este tema de no inscribirse y no hacer las retenciones correspondientes, se le va a hacer un bloqueo de acceso a Internet de sus servicios. Esto ya se había planteado el año pasado, o sea, creo que por ahí has de recordar, ya estaba planteado, pero finalmente no se aprobó. Se aprobó tenerlos un poco más controlados en la parte fiscal, pero definitivamente eso yo creo que no les funcionó, y entonces ahora lo que se intenta es de que si no se cumple, si el extranjero no se da de alta, no se inscribe en el RFC, pues le van a bloquear el acceso a Internet de su servicio, o sea, una especie de apagón digital para esos proveedores, para efectos de impulsarlos o motivarlos a que se inscriban. Entonces, es un tema también muy importante que está planteado, ahorita está planteado, muy seguramente va a ser aprobado para el próximo año. ¿Cómo la ves, don Robert? Pues obviamente lo que hemos platicado con toda la autoridad está tratando siempre se habló de no meter nuevos impuestos, sino que en este caso está trayendo nuevos contribuyentes, en este caso que no estaban pagando impuestos, a que los paguen a través de, pues obviamente, de regulaciones. Y en este caso el tema de las plataformas digitales era un campo nunca visto por la autoridad, porque la realidad es que tampoco no representaba de forma original como que una posibilidad de ingreso. El día de hoy, muchas de las operaciones a nivel nacional, y más con el tema de la pandemia, se están realizando a través de plataformas digitales. Entonces, estas regulaciones, pues lógicamente buscan que esas personas o esas empresas pues paguen sus impuestos conforme a las leyes que existen vigentemente, o sea, temas del IVA, temas del ICR, cosas por el estilo. O sea, no estamos agregando impuestos, simplemente se están agregando los contribuyentes faltantes, en este caso, en esas vertientes. No sé qué opinas del comentario. No es correcto, y pues bueno, la manera de arrimarlos es bajándoles el switch, ¿no? De los, digo, ya es una cuestión electrónica, o me supongo que debe haber una manera de poderlos bloquear, ¿no? Sí, pues en este caso, las empresas que hacen ese tipo de servicios tienen un IP o tienen un dominio. Pues ya, no sé si recuerdas que hay pues, en países como China, como Corea del Sur, como en este caso Corea del Norte, perdón,
que tienen ciertos bloqueos al Internet para que la gente no tenga acceso como que abierto a todo el mundo. Es algo muy semejante, simplemente aplicaría en tecnología. También recordar, contador, que el gobierno mexicano pues ya ha comprado tecnología en otros países, por ejemplo en Israel compró ahí un software ¿cómo se llama? De espionaje, no sé si recuerdas, que salió ahí muy famoso, que pagaron un dineral por él. Es un hecho que simplemente se allegarían de ese tipo de tecnología que ya existe a nivel mundial para hacer ese tipo de bloqueos y simplemente no pagas, pues no te permito que trabajes en mi país, así de simple. Es correcto, don Robert. Entonces, pues bueno, por mi parte es todo. ¿No tengo ahí información adicional que quieres Sí, compartir? contador, dos pendientes. Bueno, uno, relacionado con el tema de la NOM 35, estamos a 15 de octubre, el 23 de octubre termina ya como que, bueno, termina el plazo para que estés ya implementando la norma. Recuerde que la norma oficial mexicana 35 va relacionada con los riesgos psicosociales. Mucha gente pensaba que, bueno, se difundió mucha información que se hablaba de que era de manejo del estrés, pero la realidad es que no, es que siempre se habló de los riesgos psicosociales que pueden ocasionar estrés, lógicamente, y muchas otras afecciones o enfermedades a los trabajadores. Y esta norma lo que busca es eso, básicamente que los entornos laborales donde estamos todos desarrollándonos no nos generen estrés, nos permitan tener una vida saludable, nos permitan tener convivencia con la familia y que pues lógicamente trabajemos de forma conjunta con los colaboradores o compañeros de forma agradable, ¿no? Esa norma inicia operaciones en cuanto a, me refiero a que ya es fiscalizable o te pueden multar si no estás cumpliendo con ella por parte de Secretaría de Trabajo y Previsión Social a partir del 23 de octubre. Era de dos etapas, conta, la etapa 1 fue el 23 de octubre del 2019 y la etapa 2 es esta del 23 de octubre del 2020. Nosotros como marca Compact tenemos una herramienta que se llama Evalúa, que nos permite aplicar los cuestionarios que requiere la norma. Y nosotros como empresa Bobicom nos certificamos o nos especializamos en la aplicación de la norma. Entonces los invitamos a que si ocupan información, obviamente nos buscan en ese sentido. Y lógicamente, contador, pues si gustas, aprovechando este comercial, para que platiquemos o compartamos nuestros datos, si gustas iniciar tú. Claro, bueno, me pueden mandar ahí algún correo electrónico al correo jx@saltillosociales.com.mx. Me pueden mandar un mensaje vía WhatsApp 844-419-2382. Me encuentran en el Facebook como Jorge Ajax, en el Twitter como @taxman_saltillo y en Spotify se están subiendo precisamente este tipo de programas y de elementos a través de un apartado que se llama Criterio Fiscal Digital, para que si no tuvieron la oportunidad de escucharnos el día de hoy, pues lo puedan buscar y enterarse de toda esta información tan importante. Es correcto. En nosotros nos pueden encontrar, bueno, en lo particular a mí, en Facebook, en Jesús Roberto Valdés Padilla. En nuestra página también de Facebook está como Bobicom 2020, así se puede encontrar. Bobicom SASB, perdón, 2020. El WhatsApp, que es un medio muy fácil de contacto para todos, es 844-162-3159. Y como comentaba, pues tenemos dos podcasts, el podcast que es el que maneja el contador, que se llama Criterio Fiscal Digital, y en lo particular nosotros, o en lo particular yo, Contador 4.0, donde además de los temas que vemos con el contador aquí en Criterio Fiscal, también vemos temas relacionados con la marca, que es Compact, y en este caso el tema de la NOM 35, que es algo, en este caso, muy recurrente el día de hoy, y donde estamos trabajando para poder apoyarlos a todos. Contador, pues bueno, no sé si tengas un tema adicional, si no, pues esperamos poder verte ahí el martes, ¿no? Sí, por ahí que nos puedan acompañar, les voy a mandar por ahí la invitación, la voy a subir ahí en los diferentes medios y bueno, de esa y de todas las pláticas va a haber varias pláticas que seguramente van a ser de importancia para los comercios, sabemos que esto de la pandemia nos está enseñando nuevas cosas, entre ellos cómo hacer negocios en un ambiente electrónico, ¿no? Entonces, qué es lo que se tiene que hacer, etcétera. Entonces, todo ese tipo de información va a ser muy importante para tenerla en esta quincena del comercio que inicia el lunes, si Dios quiere. Conta, ¿sabes en qué horario estás tú transmitiendo o tú en tu participación? Ese día, sí, el martes de 4 a 6 de la tarde, martes 20 de octubre de 4 a 6 de la tarde, va a haber una liga por ahí de Canaco. Solamente si tengo entendido que se tienen que hablar para que les den la clave y puedan entrar. Es gratuito. Todas las pláticas que va a haber en esta quincena del comercio son virtuales y todas son gratuitas.
Perfecto, pues aprovechar, obviamente ese tipo de actividades siempre se requiere un preregistro, que es lo que comenta el contador. Normalmente nomás te piden el correo contador y el nombre, con eso se pueden registrar. Entonces ya que tengas los links, si gustan, nos lo compartes y aquí lo hacemos llegar a Claro, toda la comunidad de ahí de empresarios y contadores que nos escuchan. Pues, claro, obviamente agradecemos mucho tu tiempo también, contador, por apoyarnos aquí con todos los temas. Y pues claro. nos vemos por ahí el martes ahí con tus participaciones y ya esa semana vemos si podemos hacer alguna transmisión de criterio fiscal digital. Claro que sí, con todo gusto. Con todo el gusto Aquí darte, gracias a todos por nos vemos. vernos. Nos vemos Adiós. luego. Gracias, cuídense mucho. Adiós. Bye bye.